Bienvenidos. Ya estamos en Visión Nocturna con los temas que a usted le interesa en materia política. Parecía una de las situaciones que iba a ser un paso más de lo que hemos tenido en los últimos años respecto de actuares del mundo político. Pero esta situación que nace en Antofagasta con una entrega de dineros a una fundación donde la presencia de personajes vinculados al gobierno alertó a todos los que de alguna manera tienen que entrar a controlar este tipo de situaciones, ha llevado a que estemos más de una semana ya en esto y cada día tiene su afán, como decía un expresidente. Y ojo, en el tema de las fundaciones, incluso hoy día la Contraloría General de la República ha ordenado revisar, congelar por lo menos todo lo que tiene que pasar por esas oficinas para ver cómo se están entregando los recursos públicos que, con el ejemplo que se encontró en el norte de nuestro país, pareciera que tenían otros fines y no lo que se esperaban. Con un panel especial hoy día vamos a conversar y compartir estos y otros temas. María Elena Bello, cientista política, ya nos acompaña. María Elena, bienvenida. Un gusto en saludarla como siempre. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar de vuelta como viejos tiempos. Eso es, como los viejos tiempos. Bueno, y un hombre conocido, un exalcalde, un hombre que está entrañablemente vinculado a la ciudad de Temuco con su familia, Miguel Ángel Becker, diputado de Renovación Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un agrado poder venir a compartir con ustedes un momento esta noche. Bueno, María Elena, lo decía al comienzo, fue un paso fugaz, pero se ha ido quedando este tema. Y ojo, hoy día titula la segunda, lo que está llegando al alma del gobierno y que dice relación con este tema de las organizaciones que reciben recursos por parte del Estado. Estamos viendo realmente una red, se podría decir, de formas de articularse, ¿no? Sobre todo a partir de militantes y ahora ex militantes, por supuesto, del Partido Revolución Democrática. Algo que, por supuesto, que despierta mucha suspicacia, despierta, por supuesto, una alarma, yo creo, roja, sobre todo para lo que tiene que ver con la legitimidad estatal, sobre todo también para la legitimidad, creo yo, del proyecto político del presidente que hoy día nos gobierna. Yo creo que eso ya está puesto en duda y, por lo tanto, toda la serie de medidas, proyectos, acciones que había comprometido, por supuesto que también caen en una especie de bolsa negra. Ahí al ojo ciudadano crítico también, si ya veníamos de un sistema político que está o carecía de una confianza sustancial para poder darle cierto o seguir, dándole futuro hoy en día naturalmente con este tipo de eventos, y que pareciera que, como dije, es una red más que una cosa coyuntural. Por supuesto que merma y dinamita aún más la confianza. Por lo tanto, claramente esta es una situación bastante delicada. Vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo hacia dónde más se extiende, si esto pareciera ser que no solamente el norte, sino que también pareciera ser el sur, pareciera ser la zona centro. Entonces, ahí se va a ir viendo también cuán amplio, ¿cierto?, fue esta red que se basaba por medio de estos contratos directos, ¿cierto?, el mecanismo directo, por medio de fundaciones con militantes, específicamente Revolución Democrática hasta ahora. Bueno, es un tema que sin duda preocupa porque no solo puede afectar, diputado Becker, a la credibilidad del gobierno, como bien decía María Elena, a la credibilidad de quienes están hoy día siendo el soporte político del presidente Boric, pero a la política en general. ¿Por qué llegamos a estas situaciones, diputado? ¿Qué ocurre? Bueno, la verdad es que da un poco de vergüenza lo que ha estado ocurriendo este último tiempo en este caso, específicamente el Partido Revolución Democrática, Frente Amplio y todos otros que se están viendo involucrados en esto. Partió en Antofagasta, tal como ustedes decían, pero también hay una situación en el Maule, en el Biobío y en Puerto Montt que se está analizando. Nosotros hemos hecho una gestión como Renovación Nacional, de inmediato reaccionamos y ya la semana pasada fuimos a plantearle a la Contraloría General de la República en Santiago el hecho que nos parecía que era indispensable una intervención por parte de la Contraloría. Y también nosotros en el día de ayer fuimos a la Contraloría Regional y a pedirles que se investiguen todas las fundaciones que han recibido recursos del gobierno
ya sea el gobierno regional como el gobierno central o a través de las seremías, y coincidentemente o no, tal como tú también lo mencionabas, la Contraloría ha ordenado congelar la totalidad de los vistos buenos que debe otorgar la Contraloría para la entrega de recursos a estas fundaciones. Y en ese sentido yo me alegro de esa decisión, creo que es la forma de parar esto hoy día en un 100% y posteriormente, Miguel Ángel, María Elena, analizar quiénes son las fundaciones a las cuales les vamos a entregar nuestra plata, que son los recursos que nos pertenecen a todos, son recursos del Estado. Y en ese sentido hay que distinguir una fundación Democracia de los Vivos, Democracia Viva, con una fundación como la Teletón, por ejemplo. La Democracia Viva nace en el momento que nace el gobierno del presidente Boric, que es una coincidencia lamentable. Y posteriormente hay una modificación de los estatutos para poder hacer construcciones y otras cosas a última hora, para poder recibir esos 426 millones de pesos, que realmente es una cantidad de plata impresionante. Y entonces hay que distinguir esto de la Fundación Democracia Viva con otras, con organizaciones sociales que le han puesto nombres muy rimbombantes, pero hay que distinguirla y hay que diferenciarla de la Fundación Teletón, por ejemplo, que lleva 50 años casi trabajando en el país y las obras las conocemos, ahí están, sabemos el trabajo que hacen a diario. Diputado, conociendo lo que usted incluso nos pone como ejemplo, que estuvo en la Contraloría General de la República, acá en la Araucanía, presentando también que se investigue si es que aquí también hay una ligación entre el Ministerio de la Vivienda y alguna fundación. ¿Qué parte de eso podría ser considerado como aprovechamiento político, diputado? No, esto no es un aprovechamiento político para nada, Miguel Ángel. Nosotros tenemos como parte de nuestras funciones es la fiscalización y nosotros la vamos a ejercer caiga quien caiga, y de verdad esto no es un show, es decir, me refiero a que administramos el municipio de Temuco durante 12 años, entonces yo entiendo y sé de lo que se trata cuando se tiene que trabajar con rigurosidad los recursos fiscales, y en ese sentido, a 2 años y medio de haber salido del municipio, pese al interés de alguno de buscar alguna situación, la Municipalidad de Temuco fue bien administrada durante 12 años y de hecho entregamos muchos recursos a la administración que llegó posteriormente de nosotros. Y en ese sentido creo que tengo el respaldo de poder hablar de este tema, y aquí no hay aprovechamiento político. Nosotros tenemos la imperiosa necesidad, en representación de quienes nos eligieron, de poder pedirle a todos los actores y a todos quienes han estado involucrados en esta situación de que nos digan qué pasó con esos recursos, qué pasó con esa plata. Canal 13 fue a ver los trabajos que hicieron en Antofagasta y resulta que se encontraron con unos metros de manguera, con un tambor de plástico que puede costar quizá 500.000 pesos. Entonces la pregunta va a ser, ¿dónde están los otros 420 millones de pesos que se les entregó? Eso es lo importante, mira, que aquí no hay ningún tipo de aprovechamiento. La gente quiere saber qué está pasando y para eso estamos nosotros. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema porque también hay otras situaciones que se vinculan a las municipalidades, a los municipios en el país. ¿Y por qué hago esta ligación? Porque escuchaba esta mañana un análisis, María Elena, en el cual se decía que, ojo, el mundo político tiene que tener cuidado, porque lo que está ocurriendo hoy día se puede hacer un símil con lo que le ocurrió a la Iglesia Católica hace un tiempo. ¿Y cómo termina eso? Termina con sacerdotes destituidos, algunos incluso puestos a disposición de la justicia, pero lo más grave es que se pierde todo el piso que entrega una organización religiosa, María Elena. Desde su punto de vista, ¿está en riesgo también de que la política pueda suceder situaciones de esto, que la gente ya, la desconfianza sea total de los políticos? Yo creo que claramente pone ante el juicio lo que es en sí mismo el ejercicio de la política, de todas maneras, sobre todo viniendo de un proyecto político que se caracterizó mucho por hacer el énfasis de la diferenciación, digamos, con el pasado, ¿no? Pasado político, donde había un discurso muy, muy basado en
digamos, una marca, una superioridad, como se dice muchas veces, moral. Por lo tanto, también tiene un eje bastante, digamos, contradictorio hoy en día, digamos. Claro, si uno ve, por ejemplo, el caso Cabal, un caso tremendo, ¿cierto?, que repercutió directamente, fue una bomba para su época, para Bachelet. Si bien fue por parte de alguien de su familia, en este caso su hijo, ¿cierto?, aquí quizás no es un lazo sanguíneo, pero claramente estamos hablando de una familia política que es Revolución Democrática, que es uno de los partidos más importantes del proyecto y que apoya el proyecto del presidente, ¿no? Entonces, también acogiendo lo que dice el diputado, que le encuentro mucha razón, la verdad es que yo creo que hablar a veces de aprovechamiento político hay que saber cuándo distinguirlo. Hoy en día estamos frente a yo no diría una coyuntura, yo creo que probablemente esto es una red, y eso obviamente tiene por supuesto una gravedad aún mayor. Y en este caso, por ejemplo, según las cifras que se sacaron de Chile Compra, la Subsecretaría de Vivienda en el año 2022 ejecutó por medio de tratos directos, es decir, ciertos órdenes de compra por medio de trato directo, un 46% fueron a través de ese mecanismo, versus un 43% de licitaciones públicas. Es decir, cifras que superan las administraciones de Bachelet y Piñera. O sea, claramente estamos hablando ya de una anomalía que ya las mismas cifras de Chile Compra te van dando luces. Entonces, por supuesto que esto es, digamos, una bomba, como tú dices, el caso de la iglesia que hacían el símil. Aquí yo da algo el símil entre el caso Cabal y el caso, obviamente, que tenemos hoy en día con un presidente que, claro, quizás no tiene un hijo, pero sí tiene una familia política que finalmente le está haciendo reventar, implosionar el proyecto por dentro. Claro, también no podemos olvidar el caso de las boletas, que fue también un golpe en que la derecha se vio involucrada mayoritariamente. Exactamente. Pero aquí hay un tema que creo yo que es hay un componente que es este énfasis que se hizo durante mucho tiempo por parte de las personas que siguen este proyecto de marcar la línea, ¿cierto?, diciendo nosotros venimos con una nueva carta, ¿cierto?, somos una nueva política. Pero pareciera ser que no son una nueva política, ¿no?, sino que están finalmente, pareciera que aprendieron muy bien muchos de los mecanismos que ya se habían usado antes. Entonces ahí claramente deja la duda. Y también la duda, creo yo, razonable que una persona, yo como ciudadana me hago, bueno, ¿y dónde fueron a parar esos recursos? Si fueron a parar a partidos, estamos hablando de financiamiento ilegal, político, ¿no? Sí, bueno, ahí hay harto que especular respecto a la situación de estos dineros. Hablaba María Elena de asignaciones directas. Usted, alcalde, ¿nos puede explicar los tecnicismos que significa una asignación directa de recursos? ¿Cuáles son las exigencias que hay para poder proceder de esa manera con las platas públicas que usted decía son de todo? Y efectivamente, el vecino de la esquina que va a comprar el kilo de pan paga un 19% de impuestos. Así es. Claro, existe el tema, Miguel Ángel, de los tratos directos, por ejemplo, que es una cosa, y las asignaciones directas, que es distinto, y lo que se debe licitar. El trato directo es una situación muy acotada, es decir, salvo, por ejemplo, para el terremoto, obviamente nosotros tuvimos que hacer tratos directos para poder sacar adelante los proyectos con mayor rapidez. Pero en este caso no hay nada que justifique ese 46% mencionado por María Elena en cuanto a la cantidad de tratos directos, salvo que se quiera beneficiar a dedo a algunas empresas o a algunas personas. Y eso es absolutamente inaceptable. Y es inaceptable, Miguel Ángel, también lo mencionaba María Elena, porque esta gente de Revolución Democrática, Frente Amplio, Partido Comunista, que integran ahí todo un conglomerado, hablaron mucho de esto de la nueva política, de que ellos iban a renovar la política, que tenían un estándar distinto. Entonces, a poco andar, y a muy poco andar, porque resulta que hay recursos que fueron entregados prácticamente en marzo del 2022, por eso que en el documento de la Contraloría pedimos que se investiguen al menos rigurosamente los últimos 15 meses. Ahora, si Contraloría quiere investigar hacia atrás, bienvenido sea, y ahí tiene también, caiga quien caiga en todo aspecto, para poder limpiar esto, digamos. Quien meta las manos, quien tenga un mal comportamiento, tiene que terminar en la cárcel como corresponde. Y lo que yo mencionaba, las cosas se tienen que licitar, y las licitaciones son públicas, abiertas y como corresponde. Ahora, por ejemplo, se ha detectado, nosotros hacíamos a veces en el municipio pequeñas obras y requeríamos de una boleta de garantía. Aquí no hay ninguna sola boleta de garantía, de nada. Y empresas que realmente son verdaderas fundaciones fantasma,
podrían haberle puesto democracia fantasma, habría sido más. Oiga, más pero diputado, claro, ¿quién digamos. falla aquí? ¿Los organismos que tienen que hacer el tema de regular esto, de hacer el control? ¿Falló la Contraloría? ¿Quién falla en todo esto, diputado? Es que hay normas y procedimientos que tienen relación con lo que se considera que las personas van a actuar en forma correcta en un momento determinado. Entonces, en ese sentido, Miguel Ángel, yo creo que no hay falla. El sistema, si se hace rigurosamente como corresponde, no hay problema en cuanto a la asignación de recursos. Nosotros entregábamos una cantidad importante de recursos a las juntas de vecinos, los clubes deportivos, a los adultos mayores, y posteriormente los rendían esos recursos. Claro que teníamos montos, por ejemplo, definidos, máximos, para poder asignar, pero ayudábamos a la comunidad a través de esta asignación de recursos directos que también se postulaba. Y tenía que la organización que postulaba tenía que estar inscrita, tenía que tener cierta antigüedad, tenían que haber personas reconocidas para responder con su propio pecunio a propósito de las malas rendiciones, y en ese sentido aquí no se respetó nada. Sí, aquí estaban coludidos la fundación con el Ceremi de vivienda, que uno era la pareja de la diputada, el otro era el ex jefe de gabinete, y los tres se juntaban a hacer esta maniobra que en definitiva les significó recibir esta cantidad de plata, pero yo espero que les salga muy cara la plata y que tengan que devolverla y terminar en la cárcel, ojalá los tres. Sí, todo lo que nos explica el diputado, hay una triangulación diríamos, de gestionar ilícitamente recursos. María Elena, ¿cómo enfrenta el mundo político situaciones de estas? Porque, ojo, que estamos hoy día analizando esta situación que está aquí en caliente, pero veníamos con una situación del exalcalde de Torrealba, que también a través de las corporaciones se generó también un defraude importante a un municipio de la región metropolitana. Claramente, por un lado, yo creo que normativamente hay que mejorar, por supuesto, las leyes que existen en materia de transparencia, en materia de fiscalización. Entiendo que hay una ley, un proyecto que estaba, la ley Transparencia 2.0. Obviamente que hay que darle más fuerza a lo que tiene que ver con el eje de fiscalización. Si bien, claro, yo coincido con lo que dice el diputado, o sea, uno espera que la persona que entra a un cargo público automáticamente es servidor público, servidora, por lo tanto, tiene un deber, ¿cierto? No solamente político, no solamente por norma, también un deber ético. Obviamente que lamentablemente el ser humano tiene comportamientos bastante erráticos muchas veces y no podemos confiar que todas las personas van a ser, ¿cierto?, honestas o transparentes. Por lo tanto, por eso también existen las leyes, ¿no? El tema es que en este caso estamos viendo, ¿cierto?, acciones, articulaciones que nos dan a pensar que hay que engrosar aún más los entes fiscalizadores y por supuesto que aquí Contraloría va a tener que reforzar aún más, ¿cierto?, sus capacidades, porque no puede estar siendo solamente un órgano reactor, también tiene que estar fiscalizando continuamente. Entonces las tomas de razones, también tiene que haber ahí un espacio en donde se pueda dar para hacer un análisis mucho más profundo, casi una auditoría. Entonces creo que van a tener que el mundo político ponerse de acuerdo para fortalecer estos mecanismos, porque finalmente, claro, de donde venga la corrupción, de donde venga el acto, el tema y el problema de fondo es la corrupción. Y eso es lo que hay que atacar, creo yo, prontamente, ¿no? Eso es, digamos, lo que me imagino. Sí, la gente que nos está viendo o nos está escuchando a través de UFRO Radio acá en Temuco y en Angol, diputado, podría pensar que estos hechos se pueden dar una ley del empate. Es decir, oye, ustedes no me molestan con el tema de Torrealba y nosotros tampoco los vamos a molestar con este tema que está pasando. ¿Se puede llegar a esos acuerdos políticos así debajo de la mesa? No, eso no existe. Solo en la mente de algunos ilusos podría haber algo así. Porque, por ejemplo, el caso lamentable de Raúl Torrealba está en la cárcel. Sí. Los tribunales de justicia ya están actuando a fondo. Es decir, se está en el último proceso investigativo. Y si Raúl Torrealba cometió estos ilícitos, los cuales se le está sentenciando, tiene que continuar en la cárcel como corresponde. Y aquí eso tiene que ser muy claro. Y yo no
yo al menos no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia de que vamos a jugar al empate. Ustedes no me molestan acá y yo no los molesto allá, por ningún motivo. Aquí hay una personas de la Revolución Democrática que tienen un común denominador en lo que ocurrió en Antofagasta, Biobío, el Maule, Los Lagos. Y por eso que nosotros le hemos pedido a la Contraloría que investigue, pero especialmente a la gente de Revolución Democrática, a todos, pero especialmente a esta gente que ya tenemos algunos datos de que hay algunas personas relacionadas con algunos diputados que están con algunas fundaciones operando acá. Tenemos que ver qué plata se le ha entregado, qué es lo que han hecho con esa plata y en qué forma han rendido esos recursos, porque la verdad es que esto no puede continuar bajo ninguna circunstancia. Es demasiada plata. Estamos hablando de casi 500 millones de dólares. Es decir, en cifras de pesos nacionales son casi no se pueden decir. 18.000 billones de pesos. Se pueden construir algo así como 75.000 casas o algo más. Entonces, no puede ser esto, porque no lo podemos aceptar, y nosotros como Cámara de Diputados, como bancada de Renovación Nacional, desde el día 1, apenas se comenzó a destapar esto, nosotros comenzamos a hacer nuestra gestión y nuestro trabajo en la Contraloría y en todos los estamentos. Esto también lo hemos pasado a Fiscalía, de manera que se investigue, y van a tener que trabajar. Es decir, aquí el fiscal nacional tiene que tomar lo suyo y hacer adelante las cosas. Sí, yo quiero volver luego con este tema, porque a propósito de las cifras que ya es una danza de millones que estamos descubriendo, en Padre de las Casas hay un paro de la salud municipal. ¿Y por qué se genera? Porque no hay más recursos para poder mantener los contratos. Eran 70 aproximadamente, me decía el alcalde, ahora ya son 19, que esto definitivamente tienen que irse. Estas personas no van a poder seguir trabajando porque no hay presupuesto. Imagínense cuánta plata hay acá, María Elena, que podría venir a ayudar a estas situaciones, aún en una condición tan complicada como es la salud en estos días de invierno. Exactamente, y sobre todo el contexto que tú decías, Miguel, es muy cierto. Toda la crisis que hemos tenido, ¿cierto?, con los virus, adenovirus, ¿cierto?, el cruce entre influenza, adenovirus, etcétera, vemos el caso en donde, como decía bien el diputado, una fundación que ya se está descubriendo que tiene un vínculo con distintos ex militantes, algunos militantes también de Revolución Democrática, en donde además el presidente del partido en un principio se cerró filas defendiendo finalmente a la diputada, quien era la pareja, ¿cierto? Entiendo que ya no son pareja, me imagino. Entonces hay una seguidilla, por supuesto, de acciones que naturalmente cualquier ciudadano y ciudadana a pie le da rabia. O sea, las mismas personas que tú estás comentando, ¿cierto?, que tuvieron que ser desvinculadas por una falta de recursos. Ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué tan eficiente es la administración del Estado, más bien, en la ejecución de recursos, ¿cierto? Pensando además, agreguémosle que muchos de los programas, ¿cierto?, políticos financiados por el Estado, que son evaluados por DIPRES, han salido con malísima calificación y aún siguen existiendo. O sea, hay una serie de elementos en donde se podría ser mucho más eficiente el trabajo estatal, pero sin embargo, claro, dependemos de qué, de una administración que obviamente la componen personas, y personas muchas veces no sabemos también qué es lo que traen por detrás. Entonces, aquí claramente, nuevamente estamos volviendo a ver, ¿cierto?, cómo de alguna otra forma cierto sector yo creo que decepciona tremendamente, porque uno se da cuenta que mucha gente creyó en el proyecto. Hay gente que realmente creyó en este proyecto. Y hoy en día yo muchas veces me he encontrado con personas que directamente me han dicho, sabes que ya no puedo, porque ¿cómo voy a seguir apoyando algo que prácticamente es todo lo contrario a lo que a mí me contaron? Sí, ¿no? Se ha transformado en una verdadera máquina de juntar millones. Oiga, diputado, yo quiero, estoy haciendo este símil, esta ligación entre fundación y corporación. Usted fue alcalde aquí en Temuco, tuvo corporaciones. Los delitos que se le imputaron al exalcalde de Vitacura, que hoy día está en la cárcel, se puede generar cuando uno quiere buscar una ganancia extra. Bueno, obviamente sí. Si lo que hizo el exalcalde Torrealba fue obtener recursos de las corporaciones en este caso,
eso es un Pero es ilícito que uno, total. uno empieza a escuchar los relatos y se ve una situación tan burda que como por ejemplo un conductor le tenga que ir a dejar en dinero efectivo una plata al Sí. jefe máximo, al alcalde. Sí, la verdad es que yo lo encuentro incomprensible, lamentable, pero si lo hizo, y al parecer sí lo hizo, tiene que estar en la cárcel como está hoy en la cárcel. Así es que yo lo lamento, pero así tiene que ser. Y si la gente de Revolución Democrática, en todas estas triangulaciones y movimientos del señor Jackson con algunas personas en Santiago, el señor Jackson en Valparaíso haciendo movimientos, y esta red que armaron, ojalá todos terminen en la cárcel. Todos, porque esa es la forma de limpiar la política, porque yo no voy a aceptar que en el fondo están sentados en el mismo lugar que yo las personas que están haciendo malversación y mal uso de los recursos. La Municipalidad de Temuco tiene 2 corporaciones que preside el propio alcalde por ley, y en ese caso también hay un directorio. Y ahí se tienen que hacer bien las cosas porque efectivamente es más fácil obtener recursos a través de las corporaciones que a través del municipio como ente. Y en ese sentido, las corporaciones tienen que ser también absolutamente fiscalizadas. Nosotros logramos un sistema en la Municipalidad de Temuco, al menos durante mi administración, con el director de control de la municipalidad, don Octavio Concha. Con él fui el primer director que llamé el año 2008 y le dije, quiero administrar sin sorpresa. Y nos propusimos hacer un trabajo de primera calidad en el municipio. También para eso, por ejemplo, no solo te pillé, sino que el control tiene que ser pre la actividad y post la actividad. Y en ese sentido, entonces, es para guiar, también para que no se cometan errores, porque a veces pueden haber errores, pero hay otros evidentemente que no son errores, sino que son Horrores. horrores muy claramente. Las corporaciones son deportiva y corporación cultural, ¿verdad? Cultural. Esas son las 2 que tiene hoy Temuco. Y usted me dice que sirven. ¿Cuál es el objetivo de ello? Para poder recaudar también. Claro, la idea, el propósito presupuestos. es recaudar recursos del ámbito privado Ya. que puedan ingresar con beneficios tributarios al uso de las corporaciones. La verdad es que los recursos no eran muchos los que ingresaban a través de ese sistema, y a la larga era la subvención del municipio lo que hacía operar Esa corporación. las corporaciones. Y ahí entonces el director de control sí podía meter mano, podía ir a controlar los recursos del municipio, y por ley ahora vamos a hacer un cambio, va también el director de control o las unidades de control de los municipios poder controlar directamente también los recursos que se perciban a través de las instituciones privadas, de manera que ahí no puede haber ninguna salida de recursos sin la venia del directorio y del presidente del directorio, que en este caso es el alcalde. Sí, me parecía eso, porque claro, se puede fiscalizar las platas que son públicas, que entrega el municipio, pero evidentemente si está hecho eso para recibir aportes privados, también necesariamente hay que controlarlo. Claro, dentro del directorio de las corporaciones, aunque son ad honorem, la totalidad de los directores, se hace un esfuerzo también por tener un sistema de rendición de cuentas anuales y un control mensual de gasto de cada uno de los ítems en los cuales se ocupan los recursos. Y al menos, insisto, durante el tiempo que yo tuve la oportunidad de administrar, ese tema estuvo muy ordenado, y así lo ratificó los controles que se hizo a través de las distintas instituciones y también incluso auditorías externas contratadas en su momento. Claro, uno piensa, hay controles tan estrictos, por ejemplo, para los cuerpos de bomberos, que directamente a través de la Contraloría y obviamente los niveles regionales, ellos tienen que demostrar en qué invirtieron cada dinero que reciben. Sí. Se encuentra como ilógico que otras instituciones no lo tengan. Claro, lamentablemente aquí, Miguel Ángel, también uno pensando, por ejemplo, en las capacidades que tiene la unidad de la Contraloría Regional, tiene un equipo muy pequeño. Eso lo hemos conversado, lo hablé con el director, con el Contralor Nacional. Yo creo que eso va a ser necesario aumentar los equipos, porque también ha aumentado la actividad del Estado. Es decir, el país en general, a pesar que hoy día está muy mal administrado, en general tenemos recursos por el cobre, eventualmente por el litio. Bueno, el cobre hoy día está cayendo fuertemente, pero el litio puede traernos recursos, entonces vamos a necesitar ocupar adecuadamente esos recursos, no solo con bonos, sino que ayudar a la gente, pero también a incentivar
la creación de empresas, el trabajo, que a la larga es lo que nos da el sustento para el camino. Volvemos a otra lógica, María Elena, la situación en que se encuentran los servicios públicos, porque evidentemente entiendo que son 96.000 los nuevos contratados por parte del Estado. También hay un tema pero se nota que hay instituciones como la Contraloría que carecen de personal. Entonces, ¿dónde está llegando esa gente? ¿Cuál es la función que está cumpliendo dentro del aparataje administrativo? Yo creo que esa es una pregunta que queda en pregunta también, más que una respuesta que te pueda dar, también me queda la misma duda. O sea, de todas maneras uno entiende que cuando hay un Estado que de alguna forma va avanzando quizás en ciertos accesos y entregas o cierto de derechos sociales, por ejemplo, que es más o menos, digamos, la línea que sigue la actual administración que tenemos, estatal. Obviamente esa línea va a hacer que se engrose o aumente el nivel de contrata de funcionarios y funcionarias públicos. Ahora, claro, muy distinto es un aumento explosivo, ¿cierto?, de esa contrata, lo mismo, por ejemplo, las cifras que te citaba con el tema del porcentaje de operaciones a través de digamos, de tratos directos, ¿cierto?, las cifras que te citaba anteriormente. Obviamente que un Estado grande no necesariamente te hace un Estado más de calidad. Yo creo que ahí hay una relación que muchas veces se hace y no es así. Un Estado grande no necesariamente te va a hacer un Estado más de calidad, ¿ya? La calidad te la hace la gestión eficiente. Y claramente venimos ya hace tiempo visualizando que la administración del Estado no tiene una gestión eficiente. Por lo tanto, claramente cuando tú le agregas la variable de aumento, ¿cierto?, del personal, digamos, contratado, también te cabe la duda de si tenemos un Estado que no está siendo gestionado eficientemente, con además un mayor gasto a través de esa implosión, ¿cierto?, de alguna forma ese aumento de cifras en cuanto a la contrata pública, por supuesto que uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿cuán bien lo está haciendo?, ¿cierto? ¿Cuán bien se está haciendo? ¿Cuán bien se están invirtiendo esos recursos? Y de alguna otra forma, ya, como dije, incluso las mismas evaluaciones de la DIPRES, si ya vienen saliendo malas, seguimos con los mismos. Entonces, hay una serie de cuestionamientos que se dice, ¿cuánta plata se está perdiendo también a través de esas vías?, ¿no? Entonces, ahí claramente tenemos un problema de gestión tremendamente profunda a nivel estatal. Hay un análisis que debe ser severo respecto de cómo se está administrando el país. Y en eso ustedes cumplen una función fundamental. Ustedes son los que tienen que fiscalizar al Poder Ejecutivo. ¿Se está haciendo eso, diputado? Sí, nosotros estamos permanentemente preocupados del tema y a través de los ministerios, a través de las peticiones de informe, estamos solicitando que se nos entregue. Lo que decía María Elena recién, 96.000 nuevos empleados en el Estado. Eso, francamente, yo creo que el 90% son absolutamente indispensables. Pero hay un trabajo ahí que a mí no me parece, pero que se ha autorizado esto, me imagino que también por parte del ministro de Hacienda, como para mantener el tema del empleo y otras cosas que no me parece que se haga, porque resulta que después el ministro de Hacienda va a pedirnos aumentos de impuestos, que nosotros obviamente ya lo rechazamos, y ahora va a volver a contraatacar en el tema, y la verdad es que el Estado hoy no necesita recursos. Resulta que debe hacer más eficiente el trabajo, debe eficientar todos los aspectos. Para empezar, descargar estos casi 100.000 personas que han contratado, sacarlos del sistema y pedirles que vayan a trabajar, que busquen trabajo como lo hacen todos los chilenos. Ahora, el punto es que si es que el Estado necesita a esta gente, que vaya a cumplir la función, porque también no le podemos quitar la sal y el agua al gobierno, diputado. No, pero si es que se entregan 500 millones de dólares a 3.000 fundaciones durante 15 meses, no necesitan plata, la están entregando, la están regalando a personas que no tienen por qué tenerla. Entonces, yo lo que pido es que seamos más rigurosos y podamos controlar los recursos, y en ese sentido vamos a estar siempre disponibles a apoyar, pero no a generar más impuestos, que a la larga los impuestos y las cargas tributarias van generando una merma también en la economía, que no es precisamente lo que hoy día necesitamos.
El análisis que queda, María Elena, cuando estamos hablando de una danza de millones, de tanta plata que se está entregando, Chile es pobre desde el punto de vista de su gobierno, porque nos cuesta sacar apoyos cuando hay situaciones que necesariamente la comunidad necesita. Pero uno ve este otro lado y uno comienza a pensar, no es que no tengamos plata entonces. Yo creo que Chile es un país que no es pobre, por algo tenemos, creo yo, la posición que tenemos en Latinoamérica, que la llevamos hace bastantes años. Por supuesto que Chile tuvo sus momentos, ¿cierto?, de crecimientos espectaculares, como cualquier otro país, ¿no? Hoy en día entendamos que estamos en una coyuntura a nivel internacional que está apretando a muchos países, entre medio incluso eso Estados Unidos. La Fed está evaluando subir otra vez la tasa de interés para tratar de ir de alguna forma ordenando nuevamente la demanda interna, los precios. Entonces, hay una coyuntura, por supuesto, internacional que también va de alguna forma mermando la capacidad de los países de poder invertir y de poder de alguna forma incluso recaudar. Ahora, claro, eso no quiere decir que Chile sea pobre. Todo lo contrario, somos un país tremendamente rico. O sea, somos un país muy, muy poderoso, de alguna forma, desde la visión, obviamente, de nuestra región, que tenemos recursos y podemos tener más recursos, por supuesto, el litio, el hidrógeno verde. Nosotros somos uno de los líderes mundiales, vamos a ser ojalá que seamos uno de los líderes mundiales en la generación de hidrógeno verde, el futuro prácticamente, en cuanto a lo que es el futuro, digamos, de generar energía no contaminante. Entonces, claro, yo creo que aquí el tema es que estamos frente, insisto, a gestiones que son lamentablemente muy, muy, muy mediocres. Muy mediocre, sí, hay que decirlo con todas sus palabras. Y la verdad es que esto, por supuesto, que coloca en tela de juicio toda la, digamos, la negociación que ha hecho el ministro de Hacienda en materia del acuerdo. ¿En este pacto? Por supuesto que sí, porque yo he visto algunos panelistas en otros programas, en Santiago, por supuesto, que dicen, no, pero es que no hay que mezclar el acuerdo, ¿cierto?, con lo que está pasando con la fundación. Pero ¿cómo no lo vas a mezclar? Es como decirte, ¿sabes qué? En la familia, no sé, el padre entrega recursos a sus hijos y los recursos se los entrega el Estado, por ejemplo, y esos recursos un hijo comienza a gastarlo en cualquier tontera y no le rinde nada y el padre tampoco pide rendiciones, deja que haga lo que quiera, entonces, no, y vámosle pasando recursos. No se pueden separar esas dos cosas. Van en conjunto porque son recursos estatales. Entonces son recursos que después se van a reinvertir. Y si no tenemos la confianza necesaria en la gestión, ¿cierto?, la gestión de la administración política, ¿cómo se va a dar entonces la eventual futura, ¿cierto?, inversión de estos recursos públicos que entrarían por este acuerdo, ¿no? Que se supone que van, ¿cierto?, y ahora puedo decir se suponen que irían en pos de subsanar varias de las demandas que el mismo proyecto político de Gabriel Boric propuso. Cae, ¿cierto?, todo lo que tiene que hacer con la pensión. Entonces también yo creo que todos tenemos el derecho a cuestionarnos eso. O sea, en definitiva, si es que son mal administrados los recursos hoy día, ¿qué más va a hacer cuando haya esta reforma tributaria? Diputado, usted dijo, caiga quien caiga. Aquí hay que asumir la responsabilidad. Ya se fue la subsecretaria de Vivienda. ¿Ustedes van por el ministro de la Vivienda? No, nosotros vamos por la transparencia, Miguel Ángel. Porque se sepa todo lo que aquí ha ocurrido. Sí, eso es una cosa. Sí. Pero lo otro es a quién le van a sacar toda la responsabilidad. El ministro Montes, ¿tiene responsabilidad a la luz de los elementos que hemos visto hoy día? Yo estimo que el ministro Montes no hizo bien su trabajo en cuanto a controlar y fiscalizar. Yo creo que francamente que el ministro Montes no está metido en la obtención de recursos ilícitos para su bolsillo. Yo creo que el ministro Montes no está en eso. Pero sí, yo creo que no hizo bien su trabajo, entregando, entre paréntesis, delegando la firma de estos documentos. Eso le iba a preguntar, ¿quién es el último en firmar para que esto? Claro, en este caso salga? El ministro delegó esa firma y yo creo que no debió haber delegado porque es demasiado importante. En el municipio de Temuco, el alcalde delega firma en su administrador, pero no delega la responsabilidad. La responsabilidad no se delega. Entonces, si hubo cosas que no fueron bien hechas, el ministro delegó en alguien que no iba a cumplir bien su trabajo. Entonces, ahí sí tiene responsabilidad. Pero yo creo que el ministro, insisto, yo creo que no creo que el ministro se haya visto beneficiado con recursos por esta situación de revolución democrática. Pero él tiene una responsabilidad
de no haber hecho la fiscalización y el control correspondiente de los recursos. Entregar plata a una fundación que tiene meses de creada, sin una garantía, eso no es lo normal. Si no han rendido los... Mira, aquí a una junta de vecinos, tú le puedes entregar 1 millón de pesos, la Municipalidad de Temuco. Mientras no rinda ese 1 millón de pesos, no le puedes entregar otro 1 millón de pesos para otra cosa, digamos. Y en este caso las fundaciones de esta democracia de los vivos, le entregaron recursos, no rindieron y le entregaron más recursos. Y en 3 o 4 ocasiones, tengo entendido, le entregaron para completar estos 426 millones. Sí. Diputado, ¿sabe qué? Yo entiendo que aquí en definitiva se pusieron de acuerdo varios. Entonces, sigo mirando de que todos aquí de alguna manera tienen responsabilidad. Usted me dice que el ministro Montes no llevó plata para su bolsillo, de acuerdo, pero eso ¿sabe es lo que yo creo? Claro, pero delega, y pongámoslos en todos los escenarios. Una llamada a la moneda, ministro, usted aquí delegue porque es necesario. Bueno, eso puede ser también, pero eso se va a saber, espero, a través de la intervención de los teléfonos que se están incautando por parte de la policía, de los computadores, para ver si hay correos que van a respaldarse estas situaciones. Y ahí, bueno, tienen que caer todos los que tienen que caer. ¿Acusación constitucional contra el ministro va? Eso es un tema que estamos analizando por parte de la bancada. En principio sí vamos a acusar constitucionalmente, pero tampoco queremos hacer de la acusación constitucional, que hoy día estamos analizando recién, la que corresponde al ministro Ávila de Educación, donde soy parte de los diputados seleccionados o sorteados, mejor dicho, sorteados como parte de la comisión de análisis de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación. ¿Tiene destino esa acusación o no? Aproveche de contarnos. Yo creo francamente, Miguel Ángel, que son 7 puntos, están muy respaldados, están sólidamente respaldados. Yo creo que sí va a tener destino la acusación constitucional en contra del ministro Ávila, que se ha querido meter con nuestros niños, y eso no lo vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia. Y también ahí hay 110.000 millones de pesos, 110.000 millones de pesos entregados a Junaep sin ningún control. Entonces el ministro anda preocupado de la educación no sexista y mientras tanto se le está yendo la plata por otro lado. Bueno, me recuerdo que comentábamos después de la cuenta pública, el presidente recibe 10 puntos a su gestión, pero no le dura nada. En menos de un mes ha ido retrocediendo, está en 28 puntos, de acuerdo a la última encuesta de esta semana. Es un tema casi incomprensible, porque aparentemente hay un discurso que la gente entiende y lo recibe, pero a la luz de los hechos, de cómo se ejecutan las cosas, es donde está el problema para el gobierno, ¿no? Justamente, y la encuesta que tú estás citando, de hecho, cuando uno mira la parte metodológica, te das cuenta que la mayoría de la muestra está ubicada en la zona urbana. Hay una muy baja representación de las zonas rurales. Si es que se llega a equiparar ese porcentaje, si algún día llegan a preguntarle a gente rural, eso es. probablemente... ¿Va a aumentar? Por supuesto que sí. O sea, estamos más que claros. Yo diría que... Y esa es una gran falencia que tienen las encuestas, digamos, a nivel político de Chile. ¿A usted le han preguntado alguna vez? Nunca me han llamado, Miguel. No, una vez me llamaron. Dejo el paso de que me encantaría que me llamaran para poder responder encuestas, de verdad. Siento que es muy importante, pero claro, me gustaría más que llamaran también a gente de las zonas rurales que tienen también otro tipo de demanda y que muchas veces quedan fuera, ¿cierto? Porque lo urbano de alguna forma coopta, y para qué estamos con cosas. Santiago finalmente es el que coopta prácticamente. Pareciera que Chile se compone de una región, que es la región metropolitana. Pero frente a lo que tú dices, Miguel, específicamente, por supuesto que esto, uno, va a afectar tremendamente. Si ya había una desaprobación alta, va a subir aún más, ¿cierto? Ahora, claro, las encuestas son muy variables. Finalmente uno va sondeando una foto momentánea, pero de alguna forma te vas dando cuenta que esta foto, y si uno va uniendo el rollo de fotos, ¿cierto? Por lo menos en este gobierno, se ve que partió con un apoyo no muy significativo, o sea, de alguna forma, a los poco tiempo de andar, ya comenzó a haber a decrecer el apoyo y aumentar, ¿cierto?, la desafección y la desaprobación. Entonces, por supuesto que hay una línea que uno puede ir trazando y diciendo, cada vez este gobierno pierde más
¿cierto? Digamos, la aprobación o la sensación, la percepción que tiene la gente de que este gobierno realmente está, digamos, gestionando, ¿no? Administrando. Porque finalmente eso es lo que hace un gobierno, administra el Estado, ¿no? En eso estamos claros. Entonces, por supuesto que esto, yo creo que esto va a ser, ya es una bomba tremenda, insisto, al proyecto político en su totalidad. Ya hablar lo que quiere hacer el presidente va a estar completamente teñido por este caso, y ni siquiera este caso, porque ya estamos hablando de casos en plural, ¿no? Bueno, aquí hay una buena pregunta, diputado, porque en definitiva esto afecta a los partidos, a RD, pero también que el propio presidente quería Claro, establecerlo como el liderazgo ahí en la izquierda, pero la derecha también hoy día no se ve en buen semblante, diputado, diría yo. La erupción de republicanos le pone una piedra en el zapato a estos primos que eran la UDI con Renovación Nacional, ¿no? Bueno, sin duda, es decir, republicano el último 7 de mayo fue un gran triunfo republicano, y junto con nosotros tenemos casi el 34 de los 50 constituyentes, y en ese sentido creo que vamos a poder construir una muy buena constitución. Por otro lado, a propósito de lo que conversaban el presidente de la última encuesta estaba con un 28%. Yo creo de verdad que vamos a llegar, que va a tener un 20% de aprobación. Y ya yo no sé hasta qué momento se puede seguir gobernando con una aprobación de ese tipo. Sí, pero seamos justos, el presidente Piñera se fue con una aprobación, no sé cuánto era, 8, 6, entonces también pongámoslo en balanza, ¿cierto? Bueno, conforme, pero también orquestado por un grupo de violentistas que salieron el 18 de octubre a destruir el país, digamos. Entonces también hay que ponerlo en la balanza, porque ellos han tenido una oposición dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado, una oposición que ha estado siempre disponible a conversar, a dialogar, y cuando hemos creído que las cosas que hay que votarlas para en beneficio de Chile, las hemos votado por Chile. Por ejemplo, el último retiro, que había que votarlo en forma negativa, nosotros lo votamos negativamente porque creemos que no le hace bien al país esa inyección de recursos adicionales. ¿Habría sido populista haberlo aprobado? Claro, habría sido muy populista para el momento, pero las personas, al muy corto andar, habríamos visto un aumento en el incremento en el IPC y en otras cosas. Entonces era muy malo, pero ellos cuando lo aprobaban, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el peor enemigo del presidente Boric es el diputado Boric, porque resulta que el diputado Boric, con toda la vehemencia, insultaba al presidente Piñera, lo trató de pordiosero, de malévolo, de cualquier cosa, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros no actuamos de esa forma. Pero ojo, hoy día está tratando de delincuentes a quienes están en este tema de las fundaciones. Lo hemos escuchado reiteradamente en estos últimos días. Yo creo que está con instrucciones precisas, porque al principio él pretendió proteger a Catalina Pérez y tratar de acomodar las cosas. Yo creo que se le dijeron, esto viene con fuerza, así que de alguna forma despréndase, y eso es lo que está haciendo, el ejercicio de decir delincuente a los que son sus amigos, pues Jackson, Pérez, Andrade y todos los otros que están totalmente metidos e involucrados en esto. A propósito de eso, hay responsabilidad en lo que dice relación al tema de confianzas, en la gobernabilidad, el asumir un cargo de confianza del presidente, como la subsecretaria que se fue. Pero dicen que en el ámbito político, el ministro Jackson es el que más culpa podría tener respecto de todo el mensaje que él entregó para llevar adelante esta idea política de estructurar RD. Sí, o sea, justamente yo creo que aquí, por supuesto que van a haber responsabilidades penales, las hay, pero por sobre todo responsabilidades políticas. Yo creo que aquí desde un ministro hacia abajo no puede desligarse de sus responsabilidades, ninguna de los individuos que están, y justamente cargos que son de confianza, por supuesto. Muy distinto sería que los cargos, por ejemplo, no sé, fueran a través de concursos, ¿no? Como se hace generalmente. Estos son cargos de confianza y yo creo que eso es lo delicado también.
Entonces, ¿cuánto realmente uno también puede confiar en el criterio, ¿no?, de ciertas personas cuando tienen un cargo de confianza? Entonces, casi a la suerte de la olla. Y eso obviamente que preocupa, eso también yo creo que genera molestia, por supuesto, porque hay gente, yo creo que todos los chilenos y las chilenas tratamos de trabajar día a día, de trabajar noblemente, por lo menos, y cuando uno comienza a ver, yo saliéndome de mi postura de cientista política, siendo persona, entre comillas, persona, digamos, común y corriente, fuera de mi disciplina, claramente uno le da mucha rabia, porque te das cuenta que cuando hay cargos que son de confianza, cuando hay además un círculo de confianza que más encima le termina disparando los pies. O sea, al final yo creo que aquí pasa una paradoja muy grande en este gobierno y que a mí me sorprende harto, que en sus propias filas tiene una oposición y que hoy en día estamos viendo que esa oposición está demasiado cerca. Me dicen que es la nueva forma de hacer política, eso de tener partido que hay una orden del general hacia abajo. Hacia abajo no sin... no, claramente, yo creo que cada vez y realmente sí, realmente cada vez yo creo que la disciplina partidista cada vez es menor. Yo creo que hay como una suerte de tránsito hacia figuras más personalistas. Entonces yo hago esto, yo hago mi marca personal, y hay una desconexión con lo que tiene que ver con los lineamientos políticos del partido. Entonces eso también de alguna forma, por supuesto que va erosionando lo que es la disciplina, ¿no? Entonces muchas veces, y probablemente vamos a ver, como en estos casos, partidos que son tremendamente desordenados por dentro, y que uno hace algo, otro hace X, otro Z. Entonces por ahí claramente que hay un temazo bien importante y bien grave, ¿cierto? Que hay, y me imagino que también pasa mucho con el sistema proporcional, ¿no? Esta tendencia que tiene a generar el espacio para demasiados protopartidos, sí, ¿no? Bueno, me quedan los últimos minutos y yo quiero aprovechar la oportunidad de poder conocer la opinión de ustedes respecto de lo que es esta comisión que se ha establecido para poder atender esta grave situación que se vive en la Araucanía con estos atentados, con estas acciones. Hoy. Claro, que deja una persona herida gravemente, que queman, y donde el relato de los mismos familiares dice que se demoraron 30 minutos en llegar carabineros y personal de ejército. Sí, lo escuché, lo lamento. Entonces, ¿qué pasa, diputado? Este estado de excepción tan bajo. Bueno, yo espero que el estado de excepción, de acuerdo a lo último que aprobamos, deja de ser acotado, sino que va a permitir a las Fuerzas Armadas y a Carabineros actuar adecuadamente, como un verdadero estado de excepción. Por otro lado, con respecto a la Comisión de Paz y Reconciliación, yo tengo las más grandes esperanzas de que esto de verdad opere. Me asistí a La Moneda en apoyo a la formulación de esta petición, de esta comisión. Y de hecho lo que conversaba recién María Elena, es decir, 19 partidos pasaron a firmar el acuerdo y faltaban todavía 2 partidos más con presencia parlamentaria, 21 partidos. La verdad es que esa no es la forma de administrar un Estado, porque tienen que haber partidos más sólidos que representen a la comunidad, pero 21 partidos no es la forma. Así es que esperamos que también que eso en la nueva Constitución venga de alguna forma mejorado. ¿2 bloques? ¿Sería la idea tener 2 bloques fuertes, potentes? Lo que pasa es que ahí depende el estímulo, el incentivo que tenga el sistema. En este caso, los proporcionales te llevan a tener tanta cantidad de partidos que no solo se forman coaliciones que prácticamente son instrumentales. Y el problema de las coaliciones instrumentales es que solamente se utilizan entre sí mismos para una coyuntura. No es una coalición que finalmente tenga un sustento como antiguamente era Concertación, ¿cierto? Chile va... Es muy distinta la composición de las coaliciones. Es demasiado instrumental, por lo tanto es como una estrella fugaz. Si ya no me sirves, chao. Se acabó. Y ese es el problema, la inestabilidad que genera eso en el sistema político. Ahora, ante la pregunta de esta comisión, yo también aún conservo las esperanzas. Creo que, claro, viene a ser una de las tantas mesas, comisiones y instancias que se han generado. Yo espero sinceramente que, a ver, una crítica quizás que yo puedo hacer sí es esta idea de repente que se dijo en un momento de la comisión que iban a separar seguridad de lo que hacía la comisión propiamente tal políticamente. Creo que lo dijo, no me acuerdo si fue en su momento Huenchumilla, puede ser, lo escuché en algún programa CNN, y no puedes separar ambas cosas.
el problema de la seguridad también tiene una raíz política. Bueno, a propósito que Cuenchomilla ha señalado siempre que esto es un problema político y que se está resolviendo con Pero la idea era la fuerza policial. Más o menos el argumento era dejar la seguridad para la seguridad, o sea, que esto funcionara como por un carril distinto, pero finalmente la crisis de seguridad nace también de un elemento político, entonces ese elemento no va a poder escapar de la comisión. O sea, no solo van a poder hacer la discusión de tierras, ni el elemento de seguridad va a tener que estar. O sea, y si no está, se va a hacer presente por sí solo. Entonces, de alguna forma, claramente yo tengo esperanzas, pero uno también esperaría que esto, si hay un resultado, un informe, no se deje en la colección de informes que ya tenemos, sino que comience a ser, ojalá, una línea de trabajo a nivel estatal. Es que no hay otra forma. Pues si no, vamos a tener otro informe bonito más en un cajón. 2 años para trabajar y que el próximo gobierno implemente lo que sea resultado de comisión, pero parece como muy fácil, ¿ah? Y yo voy a dejarle la cocina lista, pero usted va a tener que entregar... Sí, bueno, y va a ser lo más difícil la implementación. Sí. Y esperamos que sea un gobierno de nuestro sector, pero ya veremos, cada día tiene su propio afán, Miguel Ángel. Sí, claro, pero lo que está ocurriendo hoy día no puede seguir pasando. No. ¿Qué seguridad le damos a la gente que nos está viendo en Angol, por ejemplo? No, tenemos que el ejército y la fuerza y la policía tomar el control de la región y la provincia del Biobío o la provincia de Arauco, y los delincuentes, narcotraficantes y ladrones de madera tienen que estar en la cárcel también. Y el resto, los que quieran trabajar, chilenos todos, a trabajar. Ahora, en este tema de la detención de quienes están tras este robo de madera, también han caído carabineros o ex carabineros que están en esto, ¿eh? Todos a la cárcel. Si hay carabineros involucrados, tienen que irse a la cárcel. Si hay empresarios involucrados, tienen que irse a la cárcel. Y si hay delincuentes involucrados, tienen que irse a la cárcel. Simple. Bueno, por ahí va este tema, una resolución que la visita de la ministra del Interior, yo no sé si lo había dicho antes, pero estuvo muy precisa respecto de que no hay presos políticos, que es el cartel que queda después de cada atentado. Detalló los cargos por los cuales estas personas que tienen ascendencia mapuche están hoy día detenidas. Es bueno hacer esa claridad también para el resto de la comunidad, ¿no? De todas maneras, porque finalmente aquí yo creo que el argumento de preso político ya hace bastante tiempo que dejó de tener fuerza, porque la fuerza no la tenía por lo menos desde la legalidad, si uno lo habla. La fuerza la tenía desde más que nada una postura política, ¿no? Una bandera, ¿cierto?, de cómo entender esto. Entonces, claramente, ese discurso ya carece de todo tipo de, yo creo que, legitimidad, sobre todo. O sea, pensemos también que si antes solamente éramos la región de la Araucanía y algunas partes que tocaban por ahí Biobío, ahora tenemos incluso hasta la región de los lagos, de los ríos. Perdón. Sí. Entonces, Claro. Claramente, esto ya no estamos hablando, creo yo, de una lucha con una bandera significativa, ¿no? Aquí ya estamos hablando propiamente tal de un problema de terrorismo serio como lo tuvo Irlanda, como lo tuvo España en su época, y como lo han tenido otros países, que sin embargo esos países sí han tenido una postura sumamente clara frente a esas coyunturas, ¿cierto? Frente a esas problemáticas, pero Chile claramente ha tenido una postura muy ambigua, demasiado ambigua. Bueno, es un tema que desgraciadamente nos une. Tenemos macro, zona sur, que siempre he dicho, podría estar para el desarrollo, podría estar para potenciarnos frente al resto del país, y está desgraciadamente unido por estas situaciones tan trágicas. Sin duda, somos la región más bella de Chile y hoy día la más pobre de Chile. Y eso es responsabilidad de quienes vivimos acá y de quienes nos están haciendo la vida imposible. Y son un pequeño grupo de delincuentes que tienen que tomarse prisioneros y llevarlos a la cárcel. Diputado, ustedes tienen el poder, una parte del poder, y la gente también espera el trabajo de ustedes. Estamos en eso y no descansamos con ese propósito. Te agradezco la visita. Gracias, Miguel Ángel. María Elena, como siempre, agradecido de contar con usted. Pues. Muchas gracias y espero estar de nuevo prontamente, quién sabe. No, sí la vamos a invitar, vamos a seguir compartiendo, como siempre, en Visión Nocturna. Solo un minuto, directora, por favor, darle los sentimientos de pesar por la partida de la madre de nuestro director de UFRO Medios, Hernán Fuentes. Estamos con usted, nuestro sentido pésame. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Será hasta cualquier instante.